Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a observar todas las posibilidades para plantear la integral en el cálculo de un volumen generado por la rotación de un área o región limitada por varias curvas dadas. El planteamiento de una integral para este tipo de volumen, sólidos de revolución, depende de la posición relativa del rectángulo típico. Pero veamos más de cerca qué significa posición relativa. En coordenadas rectangulares solo hay dos tipos de rectángulos típicos, o verticales u horizontales. Comencemos con los rectángulos típicos verticales. Estos son como los que se muestran en pantalla, de ancho diferencial de x. Pero ¿cuándo utilizaremos este tipo de rectángulos típicos verticales? Los utilizaremos cuando la variable y, justamente la variable y, se encuentre despejada. ¿A cuál y me refiero? A la y de las curvas que limitan el área que rota. Por ejemplo, que nos indiquen la región encerrada entre la parábola y igual x cuadrado y la recta y igual x más 3. Por ejemplo, obsérvese que y se encuentra despejada en ambas curvas. A esto me refiero. En estos casos es ventajoso utilizar el rectángulo típico en forma vertical. Muy bien, continuemos. Luego de dibujar los rectángulos típicos verticalmente, siempre debemos examinar su parte superior y su parte inferior, porque la parte superior siempre tocará a una curva, por ejemplo, a la función y igual f de x, por ejemplo, a cualquier curva, y su parte inferior, acá, tocará a otra curva, y igual g de x. Obsérvese cómo y efectivamente se encuentra despejada. Ahora bien, el eje de giro que te proporcionen siempre será vertical u horizontal. Son las únicas posiciones que te darán en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, si el eje de giro es vertical, tal como se visualiza acá, este sería el eje de giro. Vamos a colocar acá eje de giro. Es fundamental revisar la posición relativa entre el rectángulo típico y el eje de giro en cuanto a lo siguiente. ¿Qué visualizas acá? Fija tu atención en esta zona. Si te pregunto, estos dos objetos matemáticos, el rectángulo típico y el eje de giro, ¿son paralelos o son perpendiculares? ¿Cómo lo ves? Correcto, son paralelos. Correcto, este rectángulo típico es paralelo a este eje de giro. Evidentemente son paralelos. En el caso en que sean paralelos, nos interesará conocer la distancia que separa a estos dos objetos matemáticos, es decir, al rectángulo típico del eje de giro. Siempre nos interesará esa distancia. Y como el rectángulo típico es paralelo al eje de giro, siempre se deberá utilizar en estos casos de paralelismo. Acá la palabra clave es paralelo, vamos a destacarla acá. Paralelo, son paralelos. En estos casos siempre utilizaremos el método de las capas cilíndricas. Y el volumen vendrá dado de la siguiente manera. El volumen será igual a 2pi por la integral desde A hasta B de esa distancia L por la resta de la curva en la parte superior, que en este caso es f de x, menos la curva en la parte inferior, que en este caso es g de x. Siempre así se planteará el volumen. Y como el ancho del rectángulo típico es diferencial de x, acá en la integral se colocará diferencial de x. Siempre. Vale mencionar que A y B se leerán en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque justamente el ancho del rectángulo típico es diferencial de X, por esa razón. Y estos valores siempre se obtendrán de la intersección de las curvas, tal como lo veremos en los próximos ejercicios que estaremos desarrollando. Muy bien, continuemos. Tal como ya te mencioné, el eje de giro puede ser vertical u horizontal. ¿Qué sucedería si el eje de giro es horizontal, tal como se visualiza acá? Ahora este es el eje de giro horizontal. Examinemos la posición relativa entre este eje de giro y este rectángulo típico, entre estos dos objetos matemáticos. Si te pregunto, ¿cómo son? ¿Son paralelos o son perpendiculares? ¿Cómo lo ves? Correcto, son perpendiculares. Si dibujamos una línea imaginaria desde el rectángulo típico hasta el eje de giro, así, se visualiza claramente que este ángulo es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el eje de giro en este caso es perpendicular al rectángulo típico que es vertical. Y en esta situación, ¿qué medidas nos interesan? Recuerda que en este caso, vamos a llamar a este caso caso 1,
Recuerda que en este caso 1, la distancia que nos interesaba era esta. La distancia que hay entre el eje de giro y el rectángulo típico. Pero esta distancia nos interesaba porque eran paralelos. Pero en el caso de que sean perpendiculares, nos interesan son estas distancias. Obsérvalas acá. Vamos a explicártelas. Nos interesa la distancia que hay desde el extremo más cercano al eje de giro, que es este es el extremo más cercano al eje de giro, que en este caso la estamos llamando R sub i, y nos interesa la distancia que hay desde el extremo más lejano al eje de giro, que es este sería el extremo más lejano al eje de giro, que la hemos llamado R sub e. Y de ahora en adelante, esta R sub i se llamará radio interno y esta R sub e se llamará radio externo. Estas son las dos distancias que nos interesarán en el caso de que el rectángulo típico sea perpendicular al eje de giro. Siempre. Por lo tanto, la palabra clave en este caso, vamos a llamar a este caso 2. En este caso 2, ¿cuál es la palabra clave? Que son perpendiculares. Esa es la palabra clave, perpendiculares. ¿Y qué método se deberá aplicar en este caso? Se aplicará el método de las arandelas, quedando el volumen siempre de la siguiente manera. En este caso, el volumen será igual a pi por la integral desde a hasta b de el radio externo elevado al cuadrado, el radio mayor, menos el radio más pequeño, que en este caso es el radio interno, también elevado al cuadrado. De esta manera quedará planteada la integral en este caso. Y como el ancho de nuestro rectángulo típico es de x, acá se visualiza el ancho es de x, acá siempre combinará con dx. Y este dx indica lo siguiente, que los límites de integración a y b se leerán sobre el eje x, y siempre estos límites se obtendrán de la intersección de las curvas. Es por ello que el primer paso para resolver este tipo de problemas será el cálculo de los puntos de intersección entre las curvas que entran en juego. Genial, continuemos. Ahora analicemos un poco el caso cuando el rectángulo típico está dado en forma horizontal. En este caso, su ancho será diferencial de y, tal como se visualiza acá y acá. Y se utilizarán rectángulos horizontales cuando la x, la letra x de las curvas dadas, esté despejada en estos casos. Ahora pasemos a analizar más de cerca lo que sucede en estos rectángulos típicos horizontales. Pero te adelanto que el análisis es semejante a lo ya explicado. Siempre estos rectángulos típicos horizontales tocarán en su extremo derecho a una curva, en este caso x igual f de y, y su extremo izquierdo a otra curva, en este caso x igual g de y. Obsérvese cómo la x es la que ahora está despejada. Genial. Tal como ya te mencioné, los ejes de giro pueden ser verticales u horizontales. Por ejemplo, si el eje de giro es horizontal, tal como este, vamos a suponer que este es el eje de giro horizontal, debemos examinar la posición relativa entre este eje de giro y el rectángulo típico. Si te pregunto, ¿son paralelos o son perpendiculares? Correcto, son paralelos, y como son paralelos, nos interesará conocer esta distancia, la distancia que los separa. Por lo tanto, la palabra clave aquí es que son paralelos. Vamos a llamar a este caso 3 para darle un nombre. Muy bien, y en el caso en que el rectángulo típico sea paralelo al eje de giro, siempre se utilizará el método de las capas cilíndricas, quedando el planteamiento de la integral así. El volumen será igual a 2pi por la integral desde a hasta b de esa longitud L que separa al eje de giro y al rectángulo típico, multiplicado siempre por la resta de la curva de la derecha, que en este caso es f de y, siempre la curva de la derecha, menos la curva de la izquierda. Siempre ese es el orden, derecha menos izquierda. La curva de la izquierda en este caso es g de y. Y como el ancho de nuestros rectángulos típicos es diferencial de y, acá cerramos con diferencial de y. Y en estos casos, los límites de integración se leerán sobre el eje y serán muy fáciles de visualizar porque los mismos no serán más que los puntos de intersección entre las curvas dadas. Ya lo verás cuando estemos desarrollando algunos ejercicios. Pero ¿qué sucede si el eje de giro ahora es así? Así como este, obsérvalo. Si te pregunto, ¿cuál es la posición relativa entre este eje de giro? Vamos a colocar acá el símbolo que representa el eje de giro. ¿Cuál es la posición relativa entre este eje de giro y el rectángulo típico? ¿Son paralelos o son perpendiculares? ¿Cómo los ves? Correcto, son perpendiculares. La palabra clave aquí es que son perpendiculares. Esta es la palabra clave. Vamos a llamar a este último caso que vamos a analizar caso 4.
para tener un orden en los casos. Y en el caso en que sean perpendiculares, ¿qué distancias nos interesan? Estas distancias que se señalan acá. La distancia que hay desde el extremo más cercano al eje de giro hasta el eje de giro, la cual estamos llamando R sub i, radio interno, y la distancia que hay desde el extremo más alejado del eje de giro, el extremo derecho en este caso, y esta distancia la estamos llamando R sub e, radio externo. Y siempre en estos casos vamos a aplicar el método de las arandelas, y nuestro volumen quedará planteado de la siguiente manera. El volumen en este caso será pi por la integral desde a hasta b, y siempre restaremos el radio externo elevado al cuadrado menos el radio interno elevado al cuadrado, siempre. Y como el ancho de nuestro rectángulo típico es dy, acá cerramos con dy. Y este dy nos indica que los límites de integración a y b se leerán sobre el eje y vendrán dados por los puntos de intersección de las curvas que encierran el área que está girando. Así siempre quedará planteada la integral que nos conducirá a conocer el volumen que gire bajo estas condiciones, donde el eje de giro es perpendicular al rectángulo típico. No te pierdas nuestro próximo video, donde estaremos analizando caso por caso, tomando diferentes ejercicios tipo examen, tipo prueba. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.